Hola, un saludo a todos los líderes de célula. Declaramos la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu familia y tu ministerio. Y que ese trabajo, ese servicio que haces para Dios, recuerda que no es en vano y que en su momento Dios recompensará tu labor. Él es fiel y Él nunca se olvida de nuestro trabajo en su reino. Así que sigue adelante sirviendo con amor, con fidelidad, no te desanimes, persevera para que puedas ver ese fruto que Dios quiere entregarte. El tema para esta semana en la célula está en Lucas capítulo 9, del 51 al 56. San Lucas capítulo 9, del 51 al 56. Voy a dar lectura, dice así. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El tema para esta semana es: nuestra misión es salvar, no destruir. Nuestra tarea, la encomienda que hemos recibido es salvar las almas, no destruirlas. Y en este pasaje vemos que Jesús va a viajar a Jerusalén, va rumbo a Jerusalén. Y ellos se transportaban caminando, había que caminar muchos kilómetros al día. Caminos polvorientos, calor, mucho calor. Además, Jerusalén estaba sobre una montaña muy alta, o está sobre una montaña muy alta. Entonces, para ir a Jerusalén toca caminar de subida, ¿verdad? Hay que ir hacia arriba, hacia arriba. Entonces, obviamente, es más fatigoso, es más cansado caminar subiendo el cerro que bajarlo. Y ellos no sabemos cuántas horas tenían caminando, y Jesús manda a dos de sus discípulos que se adelanten para buscar una aldea, para pasar la noche, para buscar un lugar para hospedarse, para poder bañarse, para poder comer y poder descansar para continuar su camino. Entonces Jacobo y Juan, ellos se adelantan al grupo, y la aldea más cercana, la primera aldea que encontraron en el camino, resultó ser una de la región de Samaria. Y ellos, ustedes hemos estudiado eso, que tanto judíos como samaritanos estaban enemistados. Había una rencilla, había una división, una separación. No se llevaban bien entre ellos. Cuando ellos llegan a esa aldea, empiezan a preguntar, empiezan a buscar un lugar para hospedarse, y nadie los quiere recibir. Nadie les renta o les alquila un lugar donde puedan descansar esa noche. Entonces la pregunta para ti y para mí es: ¿cómo reaccionarías si necesitas un favor y se niegan a ayudarte aún teniendo la posibilidad de hacerlo? ¿Cómo te sentirías que necesites ayuda, un favor, y te acerques a alguien para pedirle que te ayude? Tú sabes que esa persona te puede ayudar, que esa persona tiene la posibilidad de echarte la mano, pero esa persona se niega, esa persona dice: no puedo, no te voy a ayudar, sigue tu camino, ve quién te ayuda, no cuentes conmigo. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo reaccionarías, verdad? ¿Cuál sería tu actitud hacia esa persona que, pudiendo ayudarte, se niega a hacerlo? La lección de hoy nos enseña
lo que como hijos de Dios, Dios nos manda, Dios nos pide. ¿Cómo reaccionar ante esas personas que por motivos personales se niega a ser amable, a ser bondadoso, a ayudarte? Y lo primero que quiero destacar es lo que dice el versículo 52 al 54, dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? La reacción más común hacia las personas que nos maltratan o que maltratan, ¿cuál es la reacción más común? La reacción normal, la reacción humana que cualquiera de nosotros puede tener ante una persona que se niega a ayudar, que se niega a hacer un favor, pudiendo hacerlo. Dice esos versículos que ellos no les recibieron, es decir, no fueron bienvenidos, no les permitieron hospedarse ahí. Ahora, no es porque no había lugar para hospedarse, como le pasó a José y María cuando iba a dar a luz a su bebé. Ahí no es porque no le quisieron dar hospedaje, sino no había lugar. Todos los cuartos, todos los lugares de hospedaje estaban llenos, estaban saturados de tanta gente que había llegado a Jerusalén. En este caso, sí había lugares disponibles, sí había lugares para que ellos descansaran, y quiero que entiendan, no se trataba de que lo querían gratis, ellos estaban dispuestos a alquilar, a pagar por pasar esa noche de descanso ahí. Y sin embargo, a pesar de que había disponibilidad, les negaron la oportunidad de descansar allí. Todas las puertas se les cerraron. Eso significaba para ellos que venían caminando mucho tiempo, que tenían hambre, que estaban sudados, que estaban llenos de polvo por los caminos polvorientos, que lo único que querían en ese momento era darse un buen baño, comer una rica cena y dormir para el siguiente día seguir su viaje hacia Jerusalén. Entonces me imagino que ha de haber sido algo muy frustrante y desalentador el ver que les negaron el hospedaje, el ver que no les permitieron rentar un lugar para descansar. Eso los obligaba a seguir caminando hasta el siguiente poblado. No sabemos la distancia que había de esta comunidad a otra. No sabemos si era pocos kilómetros o muchos kilómetros. Pero bueno, para personas que ya vienen cansadas, que ya vienen agotadas, que vienen hambrientas, es como seguir sufriendo otro tanto hasta llegar al siguiente poblado. ¿Por qué no les dieron hospedaje? Dice, su aspecto era que iban a Jerusalén, o sea, se dieron cuenta que eran judíos. Reconocieron quizá por su manera de hablar, quizá por sus facciones, no sé, que eran judíos. Les negaron el hospedaje por el solo hecho de ser judíos. No existía otra razón de peso para la mala actitud de estas personas de Samaria. O sea, no es porque ellos fueron groseros, no es porque ellos querían gratis el hospedaje, no es porque ellos llegaron con prepotencia, no. Simplemente porque dijeron, estos parecen judíos, entonces si son judíos me caen mal, los judíos no son bienvenidos acá. Por el simple hecho de ser judíos fueron discriminados, se les negó el poder descansar en esa comunidad. Y has sido maltratado por alguien por el solo hecho de que le caíste mal. Yo he oído eso, yo he oído que de pronto le he preguntado a alguien, oye, ¿por qué tratas así a esa persona? Y me dice, es que me cae mal, me cae mal. Y yo le pregunto, bueno, ¿y por qué te cae mal? ¿Qué te hizo? ¿Te ofendió? ¿Te dañó? ¿Lastimó a alguien de tu familia? No, es que
nada más de verlo me cae mal, no lo soporto, me cae mal. No sé si alguna vez has vivido esa experiencia, ¿verdad? Que tú no conoces a esa persona, nunca la has tratado, nunca le has faltado o le has hecho daño, pero de buenas a primeras te trata con grosería, te trata bruscamente, te ignora solo por el hecho de que le caíste mal. Existe ese tipo de personas, de que solo de ver a alguien ya dice, ¿me cayó bien o me cayó mal? ¿Verdad? Que juzgan a las personas solo por verlas, ¿verdad? Según lo que vean, dirán, bueno, me cayó simpático, me cayó bien, o no, me cayó mal, me chocó esa persona. Existe ese tipo de personas. No conocen a esa persona a la que están rechazando o maltratando. Solamente es un sentir, es una suposición de su mente y ya con esa suposición ya actúan de una manera grosera o pedante con la otra persona. A lo mejor tú has vivido en carne propia esta mala experiencia. A lo mejor te ha tocado sufrir esta situación, que alguien te trata mal. Y dices, bueno, ¿por qué? ¿Qué le hice? O sea, ¿por qué me habló así? ¿Por qué me trató así? ¿Por qué fue grosero? ¿Por qué fue grosera? Y te quedas así como, ¿qué pasó? O sea, ¿qué le pasa a esta persona? O sea, ¿por qué reacciona así? O peor aún, que tú mismo hayas tratado así a otra persona, solo por el hecho que te cayó mal, solo por el hecho que algo viste que no te gustó y ha sido cortante, ha sido grosero, porque eso, le vuelvo a repetir, pasa, pasa. Entonces Jacobo y Juan le dicen a Jesús, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Obviamente, ellos se enojaron tú quieres decir, con razón, con justa razón. Oye, pero ¿por qué les negaron el hospedaje? Oye, pero ¿por qué no se compadecieron, que están cansados, que necesitan un lugar para pasar la noche? O sea, ¿qué les pasa a esa gente, verdad? Jacobo y Juan eran llamados los hijos del trueno. En Marcos 13:17 dice así en la Nueva Traducción Viviente, cuando se da la lista de los 12 apóstoles, dice, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó los hijos del trueno. Los hijos del trueno les puso Jesús por su carácter arrebatado, ¿verdad? Eran personas impetuosas, violentas, eran polvoritas de esos que una chispita y ¡boom! Explotaban, de esas personas iracundas, que no saben dominar su temperamento, que cuando se enojan pierden el control y hacen o dicen cosas que no son correctas. Entonces, Jacobo y Juan eran ese tipo de personas. Ellos estaban muy enojados y quizá tú digas con justa razón contra las personas de esa comunidad. Se sintieron muy enojados. Oye, pero ¿por qué? No es justo. Oye, ¿por qué? Estaban ahí indignados, estaban molestos, sumamente molestos. No, molesto es poco. Estaban sumamente molestos y ofendidos con la gente de esa comunidad que les negó rentarles un hospedaje para pasar la noche. Entonces, ellos piden permiso y le dicen a Jesús, Maestro, le fueron a dar la noticia, no nos quisieron rentar ni un lugar, nos trataron mal, nos cortaron, nos despreciaron, nos cerraron las puertas. Y entonces le dice, ¿quieres que oremos para que venga del cielo fuego y lo destruya? Ellos, la opinión de Jacobo y Juan hacia esa aldea son personas malvadas. Esas personas no tienen compasión. Esas personas merecen un castigo divino. Incluso merecen la muerte. Por malos merecen morir. Por personas tan egoístas merecen un castigo ejemplar.
¿Acaso no le hemos dicho alguna vez a alguien que nos lastimó que Dios te castigue? Yo sé que a veces lo hemos hecho, que de pronto alguien nos lastima, alguien nos ofende, alguien nos daña, y el enojo que viene, decimos, que te castigue Dios, ojalá que Dios te castigue, ojalá que Dios te haga pagar lo que me acabas de hacer, ¿verdad? Recuerdo una vez que una mujer de la iglesia, allá en Martínez de la Torre, Veracruz, llegó un día, un domingo, a la iglesia llorando, muy afligida. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué le pasa, hermana? ¿Por qué? ¿Qué problema tiene? ¿Qué necesidad hay en su casa? Y me dice, no, en mi casa todo está bien, todo está tranquilo. Es que lloro porque, fíjese que hoy en la mañana mi vecino estaba clavando unas láminas de cartón en su techo y se quebró, se cayó al piso y se fracturó. Tuvo que venir la ambulancia y se lo llevaron. Y bueno, me empezó a platicar toda la historia. Y le digo, bueno, ¿y por qué llora? ¿Es de su familia? No, me dice, es mi vecino. Bueno, entonces, ¿por qué llora? ¿Por qué la veo muy afligida? Y entonces ella me confesó, me dice, lo que pasa es que hemos tenido problemas con él porque por el lindero del terreno, que él se metió y que, bueno, han estado en pleitos así, de vecinos, ¿no? Y entonces dice, yo, enojada, le dije a Dios, Señor, castígalo, castígalo. Cuando vi que estaba trabajando en su techo, dije, castígalo, que se caiga y se lastime. Y al rato, dice, ¡pum!, se cayó el hombre y se lo llevaron en ambulancia. Me siento culpable, dice, me siento culpable de haber dicho eso, y mientras ahora él está mal. Y bueno, quizás tú también en el pasado, si alguien te ha hecho algo, tú has dicho, ¡ala, que Dios lo castigue! Que Dios le haga pagar, que Dios lo reprenda, que Dios traiga juicio. Otros dicen medio en broma y medio en serio, ¿verdad? Señor, o te lo llevas o yo te lo mando, dice, ¿no? Como diciendo, ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así, ¿no? O te castiga Dios o yo me desquito. Bueno, la actitud de Jacobo y de Juan es la actitud común de los seres humanos. O te digo, quizá tú o incluso yo lo hemos hecho, que ante alguien que nos ha tratado injustamente, que pudiendo ayudar no lo ha hecho, que ha sido egoísta y no le ha importado nuestra necesidad, quizás también nosotros hemos llegado a pensar como Juan y Jacobo, ojalá que Dios lo castigue, ojalá que pague, que otros le hagan lo mismo. Y esa es la reacción natural del ser humano, no solo de Jacobo y Juan. El ser humano, cuando se siente lastimado, cuando se siente ofendido, pues su reacción es, bueno, o me desquito, o si no me desquito, Señor, pues tú desquítate, tú hazle pagar, tú, Señor, castígalo, manda a juicio para que sufra lo que yo he sufrido. Entonces, esa es la reacción común de la gente. Eso es lo que normalmente se hace. Como segundo punto, quiero hablar de lo que Dios quiere que hagamos con los que nos maltratan, ¿no? Entonces, lo que acabamos de ver en el primer punto eso lo hace todo el mundo. Esa es la reacción normal. Pero como hijos de Dios, Dios quiere otra cosa para nosotros, que reaccionemos, que actuemos de una manera diferente a los demás. Versículos 55 y 56 dice, entonces volviéndose él, Jesús, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Lo que Dios quiere que hagamos con los que nos maltratan. Lo primero que Jesús hace cuando ellos le pasan el reporte dice, Jesús los reprendió. Y esa palabra reprender expresa una intensa desaprobación. O sea, cuando ellos le dijeron,
Señor, oramos para que manden fuego y los mate. Jesús se enojó, se indignó. Entonces cuando dice lo reprendió es que cuando les habló, no calmadito, no le dijo queridos hijos, muchachos, no, sino les habló así con intensidad, con fuerza, ¿verdad? Les censuró, les prohibió. 2 ejemplos, Mateo 17, 18, dice de un muchacho que le trajeron un muchacho que estaba endemoniado. Dice 17, 18, entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. Y a partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Como dice que reprendió al demonio, no le dijo, ¿sabes qué? Por favor, te pido de la manera más atenta que salga. No, reprender es que le dio un regaño, ¿verdad? Le digo, vete, te mando que, o sea, fue una orden así fuerte, enérgica, con voz así de autoridad. Otro ejemplo está en Mateo capítulo 20, versículo 31. Dice, 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, les gritó o les reprendió la multitud. Sin embargo, los 2 ciegos gritaron aún más fuerte, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces la gente que se enojó que estuvieran gritando esos 2 ciegos, los reprendieron, le dije, cállense la boca, dejen de hacer ruido, guárdense. O sea, pero le vuelvo a repetir, son palabras fuertes en intensidad, con energía, con mando así. Entonces cuando dice que Jesús los reprendió, entonces lo que él les dijo fue así fuerte, con fuerza, con energía, ¿verdad? Jesús no aprobó de ninguna manera esa actitud de enojo, de venganza disfrazada de religiosidad. ¿Por qué digo eso? Porque ellos le dicen, así como Elías lo hizo. Y se refieren cuando el tiempo de la sequía, que el rey Acab mandó a un capitán con 50 soldados a buscar a Elías. Y cuando llegaron con Elías, Elías dice, si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y el fuego del cielo destruyó a ese grupo de 50 soldados. Manda un segundo grupo de 50 soldados, lo mismo. Elías dice que si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y lo destruya, y cayó. El tercer grupo que llegó, pues ya no lo destruyó, ya fue a acompañarlos a ver al rey Acab. Entonces ellos se agarran de eso y dicen, bueno, si Elías lo hizo, nosotros también lo podemos hacer, ¿verdad? Podemos pedir que venga el fuego del cielo y destruya todo ese lugar. Entonces, pero Jesús le dijo, no, están equivocados. Eso que están haciendo no está bien. Les prohíbo que hagan eso. ¿Sí? Le dice, no saben de qué espíritu son. Esa idea, ese pensamiento que ellos tuvieron de orar para pedir la destrucción de esa comunidad no provenía del Espíritu Santo, sino su origen era diabólico. Por eso Jesús le dice, ustedes no saben quién les puso esa idea. Ustedes no se dan cuenta que ese pensamiento no viene de mi Padre. Ese pensamiento no es la voluntad de mi Padre. Ese pensamiento viene del enemigo. El enemigo nos mete sus ideas en la cabeza y si nosotros no nos damos cuenta, vamos a ejecutar los planes del enemigo. En Mateo 16, 22 y 23 dice la Nueva Traducción Viviente. Bueno, antes Jesús anuncia que lo van a atrapar. Jesús dice que lo van a crucificar, que él va a morir en la cruz. Dice versículo 22, Mateo 16. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas, por decir que lo iban a crucificar. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. O sea, lo que Pedro le está diciendo a Jesús, no, eso no va a pasar, eso no lo permitas que eso suceda, a ti no te van a crucificar. Y dice, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí,
ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Aunque pareciera que Pedro tenía una buena intención de convencer a Jesús que no vaya a la cruz, pero Jesús le dice, mira, esa idea viene de Satanás. Ese pensamiento que tú me estás transmitiendo no es de mi Padre, así que aléjate de mí. Esa idea de que yo no vaya a la cruz viene de Satanás. Entonces no la recibo, no la voy a aceptar. En Hechos capítulo 5, del 1 al 3, la Nueva Traducción Viviente dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llene tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Una vez más, estas personas venden un terreno, ellos entregan una parte y se quedan con una parte. Hasta ahí eso no era nada malo, no estaban obligados a hacerlo, ellos lo hicieron porque quisieron. El problema es que ellos mintieron. Ellos dijeron, estamos entregando todo el dinero, todo lo que nos pagaron lo estamos dando para la obra de Dios. Y entonces Pedro le dice, oye, Ananías, esa idea viene de Satanás. ¿Por qué dejaste que Satanás te ponga esa idea? ¿Por qué obedeciste ese pensamiento que Satanás puso en tu mente? ¿Sí? Entonces, cuando Jesús le dice a Jacobo y a Juan, ustedes no saben de qué espíritu son, está diciendo, mire, ese pensamiento de orar que caiga fuego del cielo no viene de Dios, no viene del Espíritu Santo. Ese pensamiento viene del diablo, viene de Satanás. ¿Sí? Ustedes no se dan cuenta, están equivocados al querer pedir eso sin saberlo. Le están siguiendo el juego al diablo. Recuerden, debemos de recordar que cuando guardamos el enojo en el corazón, le abrimos la puerta al diablo. Efesios 4, 26 al 27, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. No sabemos cuánto tiempo había pasado de que ellos fueron y no les dieron hospedaje y regresaron para encontrarse con Jesús. No sabemos si fue mucho tiempo, poco tiempo, no lo sabemos, pero en todo ese tiempo ellos venían pero furiosos, ¿verdad? Cuando llegaron a Jesús todavía estaban echando rayos y centellas, ¿verdad? Recuerden que eran hijos del trueno, así que estaban ardiendo de coraje. Y por guardar ese coraje, ese enojo, el diablo les metió la idea. Pidan para que caiga fuego del cielo y mate a todas las personas de esa comunidad. Entonces, cuando alguien no te ayuda, cuando alguien te niega un favor, cuando alguien te maltrata, no más porque sí, porque se le dio su gana, si tú te enojas y te quedas enojado y guardas el enojo, el diablo te va a empezar a meter ideas, ¿verdad? Va a empezar a bombardear, haz esto, haz lo otro, disfrazado de ideas religiosas, ¿verdad? Que lo castigue Dios, pide que el Espíritu Santo lo quebrante, que el Espíritu Santo lo haga sufrir. Bueno, puede ser disfrazado incluso de ideas religiosas, pero por eso Jesús dice, ustedes no saben ¿qué espíritu les dio esa idea? Es el enemigo. Ustedes le están haciendo el juego al enemigo. Y dice, yo no quiero que ustedes le hagan caso al enemigo. Y entonces Jesús le dice, porque no vine a perder las almas, sino a salvarlas. La palabra perder quiere decir arruinar o destruir. Jesús dice, mi meta al venir al mundo no es destruir a nadie, no es arruinar a nadie, no es traer desgracia a nadie.
dice, mi meta es salvarlos, es darles libertad, sanidad y prosperidad. Entonces, es por eso esa idea de pedir fuego del cielo para destruir esa comunidad no era de Dios. Dice Jesús, están equivocados. Mi deseo para esa gente que nos maltrató, mi deseo para esas personas que nos rechazaron, que no nos dieron hospedaje, es que ellos sean perdonados, que ellos sean salvados, que ellos sean liberados, que ellos sean restaurados. Entonces, lo que Jesús quería que ore Juan y Jacobo no era que cayera fuego del cielo, sino que ellos oraran y dijeran, Señor, pido que bendigas esa comunidad. Pido que traiga la salvación a esa comunidad. Pido que puedan conocer a Jesús como el Mesías Salvador. Pido que ellos puedan arrepentirse de su mal camino y venir a tus pies y disfrutar las bendiciones que tú tienes para ellos, porque tú los amas. O sea, Jesús, Él no se ofendió que le negaron el hospedaje. Tuvieron que caminar más, tuvieron que buscar otro lugar, tuvieron que sufrir más hambre y cansancio hasta llegar a otro lugar. Pero eso no era motivo para pedir el juicio sobre esas personas. Entonces, hay personas que nos maltratan. Así nomás, porque de pronto le caímos mal. Quizá tu jefe, quizá un compañero de trabajo, quizás un maestro de la escuela, un compañero de la escuela, quizá tu vecino, quizá en tu misma familia. Y no dejes que el enojo se quede en tu corazón. Tampoco vayas a empezar a orar como deseando el mal para esa persona. Recuerde que ese no es la meta de Jesús. Él no vino a destruir, Él vino a salvar. Entonces, por eso hemos estudiado en otro pasaje, dice, bendecid a los que os maldicen y orad por ellos. Entonces, cuando alguien nos trata mal, tenemos que decir, Padre, ayúdalo, ilumínalo, bendícelo. Señor, revélate a su corazón. Señor, trae la salvación. Señor, trae la restauración a su vida. Señor, que el amor de Jesús pueda llegar a su corazón y pueda transformarlo en una persona diferente. Entonces, nuestra manera de orar, nuestra actitud para esas personas tiene que cambiar. Tiene que cambiar. No podemos actuar como actúan los demás. Y recuerden, nuestra misión es salvar, no destruir a las personas. Así que tenemos que orar por aquellos que nos han maltratado. Tenemos que orar por aquellos que sin deberla ni temerla lo han tomado contra nosotros. No hable mal de ellos, no pida mal para ellos, sino recuerde que la meta de Dios y nuestra meta es que ellos puedan llegar a la salvación, que ellos puedan conocer a Jesús y recibir los beneficios que Jesús conquistó en la cruz para toda la humanidad. Ese es nuestro desafío y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Oremos, Padre, gracias por tu palabra, porque reconocemos que muchas veces reaccionamos según los impulsos de nuestro corazón, sin darnos cuenta que esos pensamientos o actitudes no vienen de ti, sino del enemigo. Perdónanos porque a veces hemos actuado igual que los demás. Pero hoy tú nos enseñas que nuestra tarea es la salvación de las personas. Aún de aquellos que nos hablan mal, aún de aquellos que nos ofenden, aún de aquellos que nos maltratan, aún de aquellos que nos desprecian. Y cada vez que pensemos en ellos, que abramos nuestros labios para pedir que tu evangelio llegue a su corazón, que ellos te conozcan, que ellos experimenten tu amor, tu perdón, que ellos experimenten la salvación que tú viniste a traer a esta tierra. Así que, Padre, ayúdanos a ser como tú eres. No seguirle la corriente al mundo, sino imitarte a ti, que tú viniste
a salvar a las almas, no a destruirlas. Ayúdanos a ser como tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, tenemos los avisos que tenemos. Bueno, lo primero es que ya tenemos la Universidad de la Vida, ya estamos ya dimos la segunda clase, vamos a la tercera clase y vamos a tener el encuentro los primeros 2 días, 1 y 2 de septiembre. Así que ya estamos en marcha de la Universidad de la Vida, y si tiene discípulos en la Universidad de la Vida, vea que ellos estén asistiendo, que ellos puedan venir. También le recuerdo la preconvención regional que se va a celebrar aquí en la iglesia los días jueves 24 y viernes 25 de agosto, de esa semana a la siguiente. Creo que Dios trae una palabra, que Dios trae una revelación a nuestra vida, y es un tiempo hermoso de poder reunirnos como región sureste y poder ser ministrados por la palabra de Dios. Así que les invitamos, todos están invitados, y es necesario inscribirse, es necesario, acérquese, inscríbase, aparte su lugar, participe de la preconvención regional. Estará con nosotros la pastora Gloria Salamanca. Entonces, esos son los anuncios que tenemos por ahora. Les damos un gran saludo, un abrazo. Dios les bendiga. Sigan adelante en su ministerio.